En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abrí mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. La lectura se encuentra en la página 1490 de nuestras Biblias y dice así. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Es palabra inspirada. Te alabamos, Señor. Gracia, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, historia, relato navideño conocido. En nuestras tradiciones, el relato de Lucas que recibimos en el Evangelio es tal vez lo que más marca la Navidad. Inclusive es alrededor de lo cual estos relatos después se van convirtiendo en lo usual, lo popular, lo que es de todos los días del relato navideño. Y claro, después tenemos una especie de confluencia porque la tradición mateana, que es la otra tradición, la de los magos orientales, termina también, bueno, todo ahí alrededor del pesebre. Entonces uno puede decir, bueno, si una tradición es de otra, ¿cuál es correcta? Bueno, todas, porque son todo parte de la narración. Y lo importante acá es cómo estos elementos se organizan y cómo articulan en conjunto. Y ahí es donde este relato navideño, que para muchos y muchas posiblemente es el que más cercano al corazón se tiene, está también dentro de una narración más grande, o sea, también está dentro de varios cánticos y otros relatos, como, bueno, la visita de María a su prima Isabel,
el Magnificat viene ahí. Después tenemos el canto de Zacarías, el Benedictus. Bendito eres tú, hijito mío, hijo de... Bueno, sí, Benedictus. Y después del relato del nacimiento, después del templo, el cántico de Simeón, el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, ¿no? Entonces, todo se va dando también dentro de un, y aquí los grandes debates, lo que llamamos de alguna manera, con la palabra contexto, es decir, hay alrededor. Bueno, después están quienes tratan de encontrar lo que llaman contexto histórico. Bueno, eso es bastante más difícil de encontrar porque ninguno estaba ahí para tomar notas, así que las notas taquigráficas no las tenemos, pero sí tenemos, y volvemos a la palabra contexto, tal vez en su sentido más acotadito, que es aquello que está junto con el texto. O sea, hemos leído un párrafo de un texto y alrededor hay más texto. Bueno, todo esto construye sentido. ¿Cuál es el sentido verdadero? Pues es inaccesible, siempre. Entonces, quien dice, bueno, este es el sentido verdadero, también está diciendo que todo lo demás está equivocado. Bueno, se está metiendo en un campo complicado porque a lo sumo, siendo respetuosos y respetuosas del texto, lo que podemos llegar es a decir, bueno, el texto construye sentido de esta manera y no de otra. Eso sí podemos llegar. En aquello que es más profundo y que no está tan a la vista, generalmente por estas cuestiones de cuando uno dice algo, también está no diciendo otras cosas. Cuando avancemos un poquito dentro del calendario litúrgico, nos vamos a encontrar con la visita de los magos alrededor, porque bueno, la Epifanía, la visita está en el 6 de enero, donde desde nuestra mirada aquí, las tradiciones ortodoxas celebran la Navidad y probablemente más que nada es porque cuando Occidente cambió el calendario, pasó del juliano al gregoriano, bueno, hay como 12, 13 días de diferencia, y entonces todo queda desplazado con Oriente, que no cambió el calendario en cuestiones litúrgicas. Bueno, ahora hay también peleas de tipo más político alrededor de eso hoy en día también. Uno ve un calendario, siempre es un tema político. Entonces, bueno, uno ve como eh, cosas que son tal vez sutiles, pero que tienen que ver. Entonces, claro, Lucas, cuando nos trae estos relatos, que son, junto con lo de Mateo, que es más cortito, los únicos relatos de infancia, no es una pretensión de hacer una crónica, ni tampoco de decir, bueno, es un parámetro exacto de esto, de aquello. Entonces, bueno, uno encuentra una cantidad de tradiciones, porque sin duda nuestras celebraciones navideñas están dadas también en, por lo menos, el contexto actual o más o menos lo que todavía podemos llegar a venir arrastrando a través de las familias y sus experiencias, más en lugares donde se encuentran personas de una cantidad de extracciones diversas. Ya hay lugares donde son ya siglos y siglos solo ese grupo viviendo, bueno, es más acotadito, pero cuando uno tiene una cantidad de variaciones, bueno, para algunos es un gran problema eso, porque entonces no encuentran lo verdadero, o uno puede mirarlo también como una cantidad de aportes que también enriquecen. Es depende cómo uno quiera mirarlo. ¿Cuál es correcta? No, son distintas, simplemente eso. Pero entonces, bueno, entonces entra la discusión. Bueno, ¿hay Papá Noel? No hay Papá Noel. Entonces aparecen algunos, no, 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 porque no aparece en la Biblia. Bueno, claro. O no se celebran los cumpleaños porque Jesús no celebraba su cumpleaños. Bueno, es cierto, no hay ningún relato que lo diga. No quiere decir, solamente no hay ningún relato que lo diga. Tampoco hay un texto que expresamente prohíba eso. Jesús tampoco hablaba por teléfono. Bueno, ya nadie habla por teléfono. Busquemos un ejemplo más. Jesús tampoco usaba el WhatsApp. Si San Pablo lo hubiese tenido, porque San Pablo trae un elemento novedoso en los textos paulinos. Manda cartas. Y la carta es
cuando se lee en una congregacioncita, esos lugarcitos que también eran bastante chiquititos, no hay que pensar que eran grandes multitudes, pero cuando llegaba una carta de San Pablo y la leían, la comprensión gira alrededor de esto de que están escuchando la voz de San Pablo, aunque la lee otra persona. Entonces ya era un salto tecnológico. Ya no era simplemente aquello que, bueno, leemos los textos sagrados y se comentan, lo cual también se hace, pero la voz del otro, de la otra, llega a través de la carta. La Reforma, que es lo que le dio también un auge y de que eran un poco más tecnológicos, más abiertos a las novedades. Ahí estaba, ya Gutenberg había puesto en marcha lo de los tipos móviles, la imprenta, y ahí en Wittenberg, en ese pueblito, había un señor enamorado de la tecnología de la época, que era Lucas Cranach, que se consiguió una imprenta, tenía la plata para hacerlo, claro, eso también uno tiene que tener en cuenta, porque como toda cuestión tecnológica de punta, siempre es caro, ¿no? Parece que en la época también. Pero entonces uno dice, bueno, ¿cómo todo esto está todo entremezclado y mechado? Y entonces uno tiene, bueno, aquellos que dicen, no, 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 de ninguna manera, hay que sacar todo lo que no es absolutamente lo religioso de la Navidad. Y uno dice, es tan fácil poder trazar un límite y una barrera, porque detrás hasta de las tradiciones, que tienen por supuesto un gran sesgo comercial, sin duda, pero bueno, ahí detrás del famoso Papá Noel y todo, y ahí atrás está San Nicolás de Bari. En muchos lados los regalos ya se repartieron en diciembre. Justo ayer fue una cuestión que hubo una conversación y digo, bueno, finalmente Santa Claus, ¿no? Ah, sí, pero ya fue, claro, fue hace unos días. Pero bueno, todo ocurre también en diciembre, con discusiones sobre las fechas y todas esas cosas que uno dice, bueno, desde el lenguaje de la fe, ¿cómo esto articula? Y desde el lenguaje de la fe sí volvemos a la narración bíblica, no para encontrar qué quita, sino cómo construye sentido la narración justamente en esos juegos de oposiciones. Y ahí Mateo, Lucas nos llevan por este camino, porque el pesebre, y no vamos a meternos por este lado porque ya hubo una muy buena presentación de Pastor Burgoa, que si no está online va a estar online en breve, entonces esta relación pesebre-cruz, que a veces uno dice las cosas más populares son así un poco llanas en algunas cosas o muy profundas. Para los y las que somos de aquí abajo, recordar, claro, aquí tenemos una comunidad muy amplia y todo, pero bueno, tal vez por ahí en el tiempo, ni recuerdo de qué año es la misa criolla, eh, en aquella época era de un lado del disco del long play estaba la misa criolla y cuando uno lo daba vuelta estaba Navidad Nuestra, es decir, textos de una buena cantidad del padre Alejandro Mayol, que no apareció después en los créditos, pero bueno, eso es otra historia. Pero en esto, cuando habla del nacimiento, si ponen mucha atención, cuando cada dice en sus bracitos, se marca o se ve o se perfila una cruz en el niñito, ¿no? Dice en sus bracitos. Bueno, no voy a hacer esto, yo desentono. O sea, esto de donde hay conexiones de la fe el pesebre y la cruz como aquellos marcos en los cuales encontramos a Jesús. Claro, trabajan juntos. O sea, en la cruz se revela y en el pesebre está el marco. El mismo Martín Lutero va a decir que el pesebre tenemos que verlo como la Biblia, dice. O sea, la Biblia, al igual que el pesebre, es decir, no es el niño. Pero en ambos casos hay que mirar dentro para encontrarlo. Te dice, bueno, cuando uno mira dentro del pesebre encuentra al niño, cuando uno mira dentro de la Biblia encuentra al niño. Ahora, no hay que confundir, dice, la paja del pesebre con el niño. Porque dice, también hay mucha paja y hay que poder navegar en medio de eso. Conectan uno con el otro estos marcos y entonces, inclusive, la referencia en el nuevo catecismo católico, que ya no es tan nuevo, pero es el que está en uso, aparece la anotación en el catecismo donde Jesús
no nació en el palacio de Herodes. Ahí lo van a buscar los magos orientales que vienen con su modelo de pensamiento donde nace un rey en un palacio. Y van a tocar timbre al palacio de Herodes y pues bueno, se generan una cantidad de líos y problemas. Eh, sí, 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 en el lugar equivocado, ¿no? Tenían una estrella que los guiaba, pero bueno, no vamos a meternos ahora con el relato de los magos, pero poquito, te paso. Una estrella que los guiaba, o sea, que para la construcción de la narración tienen de parte de Dios una tarjeta de invitación, pero su propia forma de pensar los llevó por otro camino y con eso armaron un lío terrible. Eso quedará para enero, para Epifanía. También, ¿dónde entonces buscar al niño? Bueno, los otros personajes en este relato, y entonces nos vamos a ir concentrando ahí, reciben también una invitación, que son pastores, pastoras, o sea, que cuidan los rebaños en el campo. Entonces algunos muy historicistas van a decir, bueno, pero en diciembre no podía ser porque había nieve y todo. Bueno, historicistas que finalmente terminan utilizando la base del mismo texto que después critican diciendo que es poco histórico. Pero bueno, esas cosas nadie les está acusando en esto. Hay que tener cuidado que nadie se ofenda, nadie les está acusando de coherencia. Bien, ¿qué pasa entonces con estos y estas trabajadores rurales del circuito más pobre? Porque son los que les toca cuidar de noche. No son los dueños de los rebaños, sino aquellos que por casi nada se quedan las peores horas ahí viendo que las fieras salvajes no se coman a las ovejas. Y entonces, estos y estas son los que reciben también una invitación del cielo. Uno puede ver paralelos en cómo se construye la narración con los ángeles. Bueno, Lucas tiene esto. A Lucas esta cuestión bulliciosa de ángeles le gusta y tiene más. Mateo es más parco, están en sueños, están por ahí algo, pero mucho más así, más serio en estas cosas. Lucas parece que toda esta cosa más festiva le hace sentir bien. Bueno, tal vez deberíamos aprender un poco y poder hacer de la iglesia un mundo un poco más festivo y no tan amargado como suele ser, ¿no? Sí, tal vez hasta más gente podría llegar a interesarse por el Evangelio, vaya uno a saber. Entonces, ¿qué pasa acá? Los que han intervenido es el coro celeste. Esta idea también que las voces humanas se unen al coro celeste y todo lo vamos a encontrar en el himno de Wesley, ¿no? Hoy de un son en alta esfera. Es decir, esto de que la voz humana y la voz celeste se encuentran en un mismo canto. ¿Mm? Tiene reminiscencias, por supuesto, del texto del Apocalipsis. Eso. Pero, claro, ¿qué hacemos? De ahí traemos de vuelta y leemos dentro del relato navideño. Y nos vamos a enfocar un poquito en esto. El relato de Navidad está lleno de cosas hermosas y nos llevaría un rato largo. Pero vamos a concentrarnos un poquito en los ángeles de Navidad, que traen este mensaje de lo alto, es decir, donde lo alto habla con lo cotidiano, donde hay conexiones. Y con el anuncio viene el coro celeste, que es el que le da marco también en lo que hace a la fe. Gloria a Dios, me voy a animar a tomar un poco por el lado más de la vieja Reina Valera, que es más literalista o literal, vamos, no hay que ver cómo uso los términos. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Y aquí hay que ser muy cuidadosos cómo se traduce, porque hay una construcción bastante compleja en el griego de los ángeles. Son así complicados cuando hablan. Por más que cantan, ya tenían la partitura armada y estaba así, entonces, bueno, sale así. Eh, Escuchamos por ahí la traducción del genitivo solita y entonces tenemos traducciones bastante tristes y otras que esta hace un esfuerzo por acomodar un poco. Eh, Gloria a Dios, a ver si lo puedo ver sin los lentes. Gloria, un poco más arriba, los ángeles volvieron al cielo. Acá, 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él, traduce. Eh, claro, el viejo
castellano español de la Reina Valera es un poco más duro al oído, pero capta mejor el texto de la partitura de Los Ángeles. Y tal vez la mejor traducción que podríamos intentar por ese lado, gloria a Dios en las alturas, y hay que tener en cuenta que estamos leyendo un texto del Nuevo Testamento, en esa tradición griega de época, donde en esta tradición sí, eh, doxa, gloria, no es la imagen romana de los emperadores, sino gloria es luz. Entonces hasta podríamos jugar a traer más la traducción a nuestra época y traducir algo así como luz a Dios en lo alto, gloria a Dios en las alturas, luz a Dios en lo alto. Que uno puede decir, bueno, es la luz de Dios, pero también es la posibilidad de ver la luz de Dios. Porque después van a ir a Belén a ver esto que ha ocurrido. Si uno mira la estructura del texto, es decir, la luz de Dios, uno puede decir, si uno mira cómo se está armado el texto navideño de Lucas, la luz de Dios, de lo alto, que está velada a los ojos humanos, se manifiesta, se hace presente en el evento que ha ocurrido del nacimiento de ese niño que está en un pesebre. Entonces, esto tiene que ver con otros textos bíblicos, por supuesto, donde también la posibilidad de acceso a lo sagrado, desde la mirada cristiana, otras miradas tienen otros caminos. Pero bueno, vamos a dedicarnos a la nuestra. Y tratar por lo menos que si tenemos toda una mezcolanza en la cabeza, por lo menos poder decir, bueno, esto un poco para acá, un poco para allá, pero no todo tan mezclado. O sea, por ser, bueno, por aquí y también está esto otro y esto otro. Entonces, luz para Dios en lo alto. O sea, ¿qué es? Dios se ha iluminado con esto. No es que Dios está o deja de estar, sino que en este evento Dios ha sido iluminado o se ha iluminado a sí mismo, sí misma, mismo, mismo, como quieran llamarlo, no importa. Eh, en lo sagrado no es una cuestión de genitalidad, como muchas veces se trata de hacer. Hay toda una tendencia de ponerle genitales a Dios últimamente. Entonces se pelean si es de un tipo o de otro. Y justamente con la gran variedad que hay es cada vez más complejo y cada vez más interesante observar el caos que va generando. Entonces, luz para Dios en lo alto. Este evento del nacimiento del niño en Belén ilumina a Dios. Esta es la primera clave. En la tierra, paz. Paz, la tradición en la que esto se construye en la vieja tradición judía. Nosotros, digamos, cuando somos tradición de fe, somos tradición judeocristiana, no somos una cosa ahí separada. Y entonces el shalom, la paz, que es algo tan importante, tiene que ver con el bienestar. La paz es no solo ausencia del conflicto, sino la paz es donde las cosas crecen, donde uno está en comunión con todo, con la naturaleza, con sus semejantes, en este elemento de vida como en el buen vivir. Ahí está. Eso de la integralidad que incluye todo. Porque si leemos textos del Antiguo Testamento, vamos a ver que esto está relacionado también con que la tierra da sus frutos y que uno come de los frutos y toma también, porque no son textos moralistas posteriores, ya, no, no, vino, no, no hay que tomar. Bueno, claro, si el problema que hay en la zona es el exceso, bueno, uno puede decir, bueno, tratemos de ver cómo se modera, pero no la prohibición moral, sino beber del viñedo, comer del producido, es parte de esto. Es más, uno mira lo festivo de cuántas tradiciones judías que un cristianismo posterior, ascético y de cara vinagrada, esto no. El mismo Jesucristo fue criticado en su época por ser, ¿cómo era? Es decir, así, de comer demasiado y tomar también. Contra, claro, la otra imagen de Juan el Bautista, que era un señor muy serio, que tenía una dieta que, bueno, debe haber bajado de peso con esa dieta. Sin duda no tendría algunos otros problemas que tenemos. Luz para Dios en lo alto, gloria a Dios en las alturas. Dios
se ha iluminado con esto que ha ocurrido, con el nacimiento. En la tierra paz, que para la tierra, y acá, fíjense que en el canto, lo que los ángeles traen su partitura en mano y canta el coro celeste, hace una distinción. La tierra es el lugar donde habitamos. Entonces la paz tiene que ver con el bienestar de toda la creación. Y después habla de los seres humanos, en la tercera. Habla de Dios, habla del mundo creado, toda la tradición bíblica del mundo creado, donde hay paz, que significa el bienestar del mundo creado, y después habla de la humanidad. Cuando el texto griego dice antropos, lo está usando, que literalmente hombres, simplemente lo está usando como concepto de humanidad. Entonces, ¿y qué dice ahí? Porque claro, esta es la más difícil. Y muchas traducciones, muchas, no sé si muchas, pero unas cuantas traducciones, inclusive litúrgicas, que uno escucha, uno dice, claro, cuando va pasando de un idioma a otro, la traducción así como a los tumbos, finalmente es como cuando de chico se jugaba, yo digo cosas que la mayoría ni se va a acordar, jugábamos al teléfono descompuesto, ¿no? Se arrancaba con la frase, se le decía así en el oído a otro y daba toda la vuelta y quien estaba último, última en la fila, decía lo que le había llegado y no parecía nada. Bueno, teniendo en cuenta que quienes en la semana después también están mirando eh, y escuchando lo que comentamos aquí y que según las estadísticas de YouTube, ese grupo está entre los 25 y 35 años, ni deben tener idea de esto. Entonces, pero esa es la idea, ¿no? Un poco decir, bueno, ¿dónde uno va traduciendo traducción sobre traducción, las cosas terminan despatarrándose? Lo mismo pasa con los copistas y los manuscritos, por eso hay que ver, porque también era un negocio de época después, los manuscritos, porque bueno, era la forma de acceder. Entonces había monasterios muy puntillosos y eso era muy caro. Y estaba la versión más económica de eso que había uno que leía y 50 ahí copiando. Esa era más económica. Claro, lo que cada uno escuchó, si estaba más cerca, si estaba muy lejos, si tosió alguien en el momento, bueno, entonces uno encuentra de menor calidad. Y después empieza la discusión, porque este que, como lo compré yo y lo pagué yo, vale más que el que tiene el otro, bueno, etcétera, etcétera. Pero volviendo entonces a el lugar de la humanidad en el canto de los ángeles, como clave de lectura del pesebre para que tengamos algo para pensar en estos días donde ya la Navidad llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro mundo, llega a nosotros seres humanos, nosotros y nosotras, y va también de alguna manera interaccionando con las otras partes del canto angélico. Entonces, en la tierra paz, y ahora, ¿cómo traducir? Algunas liturgias traducen en la tierra paz para los, usemos la forma vieja, hombres de buena voluntad. Traducen el genitivo con el de buena voluntad. Esto trae un problema. Eh, la vieja traducción del culto cristiano, vieja, dura y cuadrada, traduce correctamente. El problema de traducir de esa manera es que entonces parece que la paz está para aquellas personas que tienen buena voluntad. ¿Qué pasa con las otras? Bueno, uno podría decir, y bueno, no hay paz, pero ¿cómo funciona la redención entonces? Hay un problema con la redención y con nuestra fe, y especialmente las miradas de la Reforma del siglo XVI que pusieron tanto acento en que la justificación era por la gracia, por medio de la fe y no por las obras de la ley, con eso uno habilita a decir, bueno, acá hay un problema. No es lo que vamos a encontrar en San Jerónimo, que es la Vulgata latina, no lo vamos a encontrar ni en Casiodoro de Reina, ni en Cipriano de Valera, ni lo vamos a encontrar en Lutero de esa manera. Alguna vez
de estas cosas y no vamos a hacer anécdotas porque es muy tarde, pero lo dejamos para otro día. Entonces, ¿qué pasó acá? El problema es que hay un genitivo en griego, que es una cosa, pero también hay un dativo. Dativo es esto del aquello que nosotros, para generar el dativo en español, castellano, tenemos unos líos de aquellos. Decimos, bueno, es el objeto indirecto, pero por ahí, por ahí. Es algo que genera. Entonces, el viejo Casiodoro de Reina, cuando en su primera versión, y se mantuvo, yo creo que, no sé las más recientes, porque finalmente uno, en algunos casos, prefiere las anteriores, porque tanto tratar de acomodar, después se acomoda a qué. Traduce buena voluntad para con, ahí juegan esta forma complicada del griego, entonces le mete el dativo y después le mete el genitivo, para con, y voy a tomarme una pequeña licencia poética, la humanidad, ya que la palabra antropos, hombre, en el texto está usado como la humanidad toda, usémosla. Entonces, traducción propuesta tratando de mantener literalidad del texto y cómo lo entendemos. Luz para Dios en lo alto, gloria a Dios en las alturas. El a o para lo podemos traducir igual porque es un acusativo. Segundo, en la tierra, paz. Para con los seres humanos, o sea, ahí hemos puesto punto, habrán notado. Para con los seres humanos, o sea, hay algo para Dios, luz. Dios está revelado. Segundo, para la tierra hay algo también, la tierra es el mundo habitable, está la paz, y para la humanidad está la buena voluntad. Wohlgefallen, traduce Lutero. Y no vamos a entrar en la anécdota que queda para la próxima. Buena voluntad, bienestar también se puede traducir. Buena voluntad, la buena voluntad de Dios. Todo esto es el niño del pesebre. Estas tres cosas. Por eso algún sermón navideño, Lutero en un momento dice, quien entiende el canto de los ángeles ha entendido todo el Evangelio, dice. Pues están tres cosas claves. Dios ha sido revelado. El Dios que tiene el mundo cristiano es ese. Por eso se llena de luz desde el pesebre. Fíjense cómo estas cosas empiezan a funcionar. Después Jesús va a decir, más adelante, Juanín, también Juanino, es decir, nadie llega al Padre sino por mí. Ahí está, en el otro texto. Con respecto al mundo creado, al lugar del hábitat humano, es el bienestar, el mundo humano. Y para los seres humanos hay una distinción ahí particular, es que aquí está toda la buena voluntad de Dios en el niño de Belén. Que en este tiempo de Navidad, de pronto, para cada uno y para cada una, nosotros, nosotras, ese niño de Belén también sea aquello que han anunciado los ángeles. Que sea también para nuestras vidas, cae en el tercero, que sea también en nuestras vidas para toda la creación y que también sea nuestro encuentro con Dios a través de Jesucristo, que no nace en el palacio de Herodes, sino en un humilde pesebre dentro de las circunstancias más difíciles, pero ahí actúa Dios. Que este tiempo navideño sea un tiempo constante de transformación de nuestras vidas, nuestros entornos y también de cómo miramos a partir de ese regalo de la luz de Dios que está en el pesebre. Amén. Pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti con suave claridad, mas en tus quietas calles
surge eterna luz y la promesa de salud se cumple ya en Jesús. Al niño que ha nacido hoy el coro celestial entona con sonora voz un cántico triunfal. El santo nacimiento estrellas proclamad, a Dios el Rey cantad loor y en la tierra paz. Con celestial serenidad desciende nuestro don, así concede Dios su amor a cada corazón. No se oye su venida, mas el Señor vendrá. Al que le quiera recibir, con él habitará. Oh Santo Niño de Belén, desciende con amor y echando fuera todo mal, nace en nosotros hoy. Angélicos cantores te anuncian al nacer, ve con nosotros a morar, Jesús Emmanuel.